a todos y todas, bienvenidos a un nuevo podcast llamado Juventudes Impulsando Cambios. Este es un podcast que está inspirado en un trabajo que realizamos varias sedes Flaxo, que corresponde a una investigación y un libro que se llama Trayectorias Juveniles en tiempos de COVID-19 en Latinoamérica y el Caribe. De esa investigación que trabajamos las sedes Flaxo de Brasil como coordinación, la de México, Cuba, Ecuador, Argentina y nosotros Chile, viene la inspiración de todo esto que estamos realizando ahora, y hoy día tenemos una invitada en el podcast que corresponde a Juventudes y Derechos Humanos, y que es Camila Molina, a quien le damos una súper bienvenida. Gracias. Ella es administradora pública de la Universidad de Chile y además investigadora del Observatorio de Juventudes y Derechos Humanos. Sí. Así que hoy día tenemos una súper invitada. Cuéntame Camila, ¿cómo llegaste en particular a trabajar derechos humanos en el observatorio? Sí, bueno, empezamos el observatorio en la universidad. Ya. Dado después de un curso, y donde muy pocos cursos en la universidad tratan de temáticas de derechos humanos, de género o de diversidades. Entonces nosotros tuvimos la oportunidad de tener este curso y nos llamaba mucho la atención que posterior a lo que había ocurrido en octubre del 2019 no existiese nada referente a juventudes y derechos humanos, siendo que las juventudes fueron aquellas que más sufrieron violación a los derechos humanos después, posterior a octubre del 2019. Entonces era como, ¿qué sucedió aquí? ¿Qué pasa con los jóvenes? ¿Qué ocurre también con las investigaciones respecto a eso? El acceso a la justicia, ¿qué pasa con la salud, con el acompañamiento del Estado? Y ahí fue cuando surgió la idea de generar este observatorio, que al principio partió solo con una encuesta que era de juventud y derechos humanos, para ver qué ocurría con aquellos jóvenes que sufrieron vulneración a sus derechos humanos. Y después fuimos ya cachando, perdón la palabra, Está súper bien. cachando que se necesitaba mucho más allá que solo ver las violaciones de octubre del 2019, lo que había ocurrido. Claro, porque la primera encuesta está relacionada mucho a octubre del 2019, que sale el 2020, sí. claro. Y al posicionamiento también respecto a la primera convención constitucional, al primer llamado de nueva constitución, Sí. que se había puesto en el tablero, en la agenda pública, pero aún no pasaba nada, por así decirlo, estaba solo la idea. Iba a futuro ahí, me acuerdo que era así como, ¿qué pasaría si se aprobara? Y qué tan necesario es que contenga explícitamente el resguardo a los derechos humanos. Que esa es una pregunta que colocamos en la primera, en la segunda, y ahora también va a estar en la tercera. Un spoiler. ¡Ay, qué bueno! Un spoiler. Para ir viendo si hay esperanza o no respecto al proceso. Pero así nació el observatorio, desde una cátedra, y nos llamó la atención que qué pasaba con las violaciones a los derechos humanos, y ahí fue aumentando, y ahora ya vamos a tocar otras temáticas también. Y de esto que me conversabas, por ejemplo, de la primera encuesta que fue en el 2020 y que está bien relacionada con este proceso que podría desarrollarse, y al mismo tiempo lo que pasó con el estallido social. ¿Cuáles fueron como los principales hallazgos que encontraron ahí? Sí, para nosotros lo primero era ver qué importancia le entregaban las juventudes a los derechos humanos. Ya. Y ahí nos sorprendió porque al principio no teníamos mucha esperanza de que el resultado fuera positivo, pero más de un 60% consideraba muy importantes los derechos humanos. Sí. Y esto aumentaba cuando les preguntábamos sobre si consideraban que era necesario tener leyes que resguardaban los derechos humanos. Ahí ya sobrepasaba el 80% como muy importante. Sí. Ahí existe una percepción, una experiencia de vulneración de derechos humanos que está presente en las juventudes. Y esto se fue hilando también porque hay otra pregunta que después seguía, que estaba relacionado con manifestación pública. Y el 80% de los jóvenes había participado en alguna manifestación pública de diverso tipo. Estaba el estallido social, las estudiantiles siempre están dentro de los primeros lugares, también mujeres y diversidades. Sí. Eran como el motivo de manifestaciones que más se repetían. Pero lo más alarmante para nosotros y nosotras fue que
cuando les preguntábamos cómo se había disuelto la manifestación, la mayoría era con bombas lacrimógenas, el carro lanzagua, pero muy poco, por ejemplo, con el diálogo con dirigentes. Sí, eso no existía nada. Muy poco porcentaje, un 10% decía que sí lo habían visto, pero el 90% nunca. Entonces ahí ya era algo preocupante, porque eso es como los jóvenes se relacionan con el Estado, siendo la manifestación, la protesta, las marchas, una de las mayores herramientas de movilización que tenemos para decir, no sé, queremos esto, cómo se podría avanzar en aquello. Y ahí como que ya fue algo que nos hizo cierto sentido de lo que estaba pasando y del posicionamiento de la y los jóvenes. Sí, me acuerdo que fue un tema bien importante, porque en realidad el darse cuenta que la resolución precisamente de las necesidades y demandas juveniles, y que están muy relacionadas con las movilizaciones callejeras, etc., tuviera esa como deriva, o sea, que finalmente siempre terminara en el uso de la fuerza pública, sí. Finalmente. Sí. ¿Y qué pasó? Porque ya esto fue el 2020. Claro. Y vino la segunda encuesta nacional, y que fue el 2021. Ya teníamos estallido, teníamos pandemia, y además teníamos constitución, o sea, consejo que iba a ir actuando para poder lograr una nueva constitución. ¿Qué resultados hubieron ahí que les llamaron la atención? Sí. Nosotros mantuvimos ciertas preguntas para poder hacer el análisis comparativo posteriormente, y claro, por ejemplo, la importancia y contener leyes se seguía manteniendo en un porcentaje más bien similar. Sí. Pero cuando consultábamos qué temáticas, por ejemplo, la y los jóvenes consideraban importantes que estuviesen en la nueva Constitución, el derecho al agua y el derecho a la salud eran las dos primordiales. Y ahora, en este nuevo proceso de constitución que estamos actualmente, no sabemos si eso se va a considerar o no. Pero eso estaba en el primer proceso constituyente, que era algo que por lo menos se había analizado, se había discutido. Ahora pueden haber distintos posicionamientos respecto a si lo que estaba era lo que se necesitaba o no, pero esas eran las dos temáticas primordiales que la y los jóvenes, con más del 90%, manifestaban como las que mayormente se necesitaban resguardar explícitamente en esta nueva Constitución. Y ahí había mucha esperanza en el proceso, más de un 70%. Ahora esa pregunta también va a estar. Vamos a ver cuáles son los resultados con este nuevo proceso constituyente, por así decirlo, para ver qué es lo que sucede, porque ahí probablemente ya hay un cambio notorio, más bien en eso. Sí, porque tenemos un contexto, un escenario absolutamente diferente al con que se trabajó en el primer proceso constituyente. ¿Y ustedes encontraron alguna diferencia, por ejemplo, ya pensando en ir a lo que ocurre con género? Porque entrevistaron vía redes sociales, tuvieron una forma bien novedosa también de trabajar y muy actual. ¿Vieron alguna diferencia, por ejemplo, entre lo que estaba pasando entre jóvenes de diferentes grupos de edad, porque entre 15 y 29 años es un grupo grande, pero sí había algo con respecto a género o a comunidades LGBTIQ+? ¿Vieron alguna diferencia? Sí, en esta segunda encuesta hicimos más el análisis desagregado. Ya. Por género y también por sexo, y agrupamos también edades y por pertenencia a pueblos indígenas. Y lo que nos llamaba mucho la atención era que las mujeres sufrían mayor vulneración de derechos humanos y tenían una experiencia más negativa con el Estado en relación a los derechos humanos, más que los hombres. Entonces eso era algo también digno de analizar, que ahora esta encuesta vamos a adentrarnos un poco más en aquello, pero era un punto que también resaltó bastante. Y ahí dentro del observatorio se armó como una conversación, por así decir, de por qué podría ocurrir esto. Y es porque las mujeres, esta es mi opinión personal, yo considero que es porque las mujeres hemos estado un poco más oprimidas, más nos han hecho alejarnos del espacio público
y cada vez que uno reclama algo, viene como la sanción, no solo del Estado, sino también hay una sanción social. Claro, una sanción social Sí. bastante fuerte. Sí, y también quería agregar algo respecto a los derechos de niñas y adolescentes, que era el CENAME fue los 2 años percibido como la institución que mayor vulneraba los derechos humanos en nuestro país. Sí, Sí, el junto CENAME. con Carabineros y el gobierno. Sí, sí. Esa es la primera encuesta. En la Claro. segunda el gobierno no estuvo y pasó Fuerzas Armadas. Fuerzas Armadas, porque claro, ya venía también mucho más fuerte el pensar qué es lo que qué es lo que había ocurrido con el estallido, y también nos acercábamos a los 50 años. Sí, sí. Pero es bien interesante lo que han logrado en 2 encuestas, y yo la puse, por ejemplo, en Instagram, y quedó así, pero la tendalada de todo el mundo pidiéndome de dónde había sacado esto y todo, de diferentes sedes Flaxo, porque sabes que esto no existe en ninguna parte. Es súper inédito lo que están haciendo. No existe encuestas de juventudes, menos de juventudes, un observatorio de derechos humanos y juventudes tampoco, a pesar de que nosotros muchas veces las demandas las asociamos a derechos incumplidos o vulneración de derechos. Es bien interesante lo que ustedes partieron, y desde una clase es increíble. Y cuéntame, Camila, ahora viene una tercera entrega. Claro. ¿Qué es lo que han conservado? ¿Qué es lo que han cambiado? ¿Qué desafíos han ido encontrando que están abordando en esta tercera encuesta? Sí, bueno, hemos mantenido esa pregunta respecto al conocimiento de derechos humanos, que ¿cuál es el primer concepto que se te viene a la mente cuando escuchas las palabras derechos humanos? Que también en la otra 2 encuestas la hemos repetido y siempre sale dignidad. Sí. Dignidad es como el primer concepto que se asocia a derechos humanos. Y bueno, también vamos a tocar la importancia de los derechos humanos para las y los jóvenes. Y ahora sí vamos a agregar temáticas contingentes. Va a estar el enfoque, por ejemplo, sobre redes sociales, que qué tan expuesto te sientes a la violencia en redes sociales. También preguntas relacionadas con activistas a derechos humanos, aquellas personas que se identifican como activistas en derechos humanos, que si se han visto amedrentadas o no respecto a su labor. También migración, seguridad, y la que a mí me gusta mucho hablar de esto porque es algo que se ha tocado, pero nunca no hay ningún dato referente a esto, más que dato económico, que es, por ejemplo, cuánta incertidumbre tú tienes respecto a acceder a una vivienda en el futuro. Claro. Porque están los datos económicos, pero finalmente ¿cuál es la percepción que tienen las y los jóvenes? Puede ser mucho más negativa que la que existe. Entonces ahí también vamos a tocar vivienda y medio ambiente. Ya. Y medio ambiente, respecto a los impuestos verdes y todo eso. ¿Y qué desafíos han encontrado aquí en esta tercera entrega? Al principio hicimos un listado de más de 150 preguntas que podían ser. Entonces tuvimos que ir desgranando y viendo cuáles eran finalmente las que quedaban. Y ahí tuvimos que optar. Vivienda, redes sociales, medio ambiente, impuestos también, que es algo que nunca se toca mucho en derechos humanos, pero vamos a ver lo del impuesto verde y qué quieren hacer los jóvenes principalmente con ese 10% de impuestos. Si sería bueno que nosotros elijamos, será bueno que el Estado esté ya estipulado. Ahí vamos a dejar esa pregunta también ahí como abierta. Y este año también vamos a profundizar un poco más en educación en derechos humanos. Ya, sí, ambas pertenecemos a la red de equipo de educación en derechos humanos, y en realidad es un tema bien contingente que ha tenido hartos problemas también en nuestro país poder implementarse, poder finalmente que sea una obligatoriedad y que también esté en espacios, por ejemplo, que van mucho antes a lo que normalmente se está pensando, mucho antes de tercero y cuarto medio, sino que ir como a los niños muchísimos más chicos, partir con estas nociones y esta forma como nos relacionamos. Sí, también. Incluso va a estar como la pregunta desde kinder, desde ahí vamos a partir hasta la educación superior. Así que vamos a ver qué resultados
A ver qué pasa ahí. Sí. ¿Y cuándo sale? En la segunda semana de agosto. Ah, no queda nada. No, me fallan las fechas, pero me acuerdo que es la segunda semana de La agosto. segunda semana de agosto, sí. Pero ya, o sea, por lo menos el siguiente mes ya tenemos la tercera entrega. Ya está lista, ya estamos trabajando con embajadores y embajadoras regionales que nos están apoyando en nuestra labor. Así que estamos haciendo una campaña, primero lo estamos escribiendo, punto por punto lo que tenemos que hacer. Sí. Porque los tiempos de repente tampoco dan, estamos muy ocupados, pero sí, vamos a ir paso por paso siguiendo ahí lo que haya que hacer. ¿Y son un equipo de cuántas personas ustedes? En la mesa de coordinación actualmente somos 4. Ya. Somos poquitos. Pero en embajadores y embajadoras regionales este año ya hay 7. Así que estamos trabajando. Uy, están súper bien. ¿Y ellos mismos también los ayudaron con el lanzamiento del sitio web? Sí. Cuéntame un poco ese sitio web, porque en realidad fue algo que ustedes partieron desde una clase, durante harto tiempo no tenían un sitio al que uno pudiera ir, sino que más bien era Instagram el que uno accedía a las encuestas y todo. ¿Qué pasó con esto? ¿Les ha resultado? Sí, lanzamos nuestra página web, que es mayormente para apoyar en este proceso de la tercera encuesta, que es Observatorio JDH, que bueno, igual aparece al buscarlo en Google como Observatorio de Juventud y Derechos Humanos. Con largo el nombre, pero es el nombre que... y ahí redirige a la página web. Y ahí vamos subiendo las publicaciones que tenemos, los informes, las columnas de opinión, todo lo que vamos realizando se está subiendo a esa página. Y nos costó harto porque, a pesar de que somos más de la era digital, sí, no manejábamos página web hasta el momento. Manejábamos Instagram, Facebook, mayormente las redes sociales. Redes sociales. Sí, así que un compañero empezó a trabajar ahí cómo se podía generar la página web y salió. Y después de la tercera, ¿qué es lo que están pensando? Sí, después de la tercera nos vamos a poner a tiro a analizar los datos. Esperamos tenerlos hasta como en octubre, noviembre. Ya. Tener los datos, así que va a ser un trabajo muy de hormiguita poder tener esos datos en esas fechas y posteriormente ir dándolo a conocer en todas las instancias que se nos presenten. Mientras hacemos eso, también estamos planificados a ir a algunas universidades a dar charlas, seguir trabajando en las redes sociales, ir generando también el informe, todos esos puntos que hay que ir trabajando. ¿Y qué recepción han tenido? Eso, porque lo que yo te contaba, esto que es inédito, ¿qué recepción han tenido dentro de, por ejemplo, Chile, otras organizaciones de juventudes o de derechos humanos, la misma red? Sí, la red de equipos fue la primera organización a la cual nos involucramos, ya como un equipo activo, y claro, ahí hay muchos docentes de universidades, de otras instituciones, entonces hemos aprendido harto respecto a educación en derechos humanos en sí. También hemos participado con otras organizaciones jóvenes, fuimos parte de Motum, que es una organización que reúne a muchos jóvenes en el espacio de Multiplica. Y ahí estuvimos trabajando con distintas organizaciones de género, de STEAM, de ciencia, que son ámbitos que nosotros no tocamos directamente, pero ahí hemos estado involucrados. También con el Observatorio de Derechos Humanos regional, ahí también hemos trabajado con ellos, que trabajan mal con los derechos humanos en territorio. Entonces hemos estado involucrados con distintas organizaciones y, por cierto, también cuando nos invitan a cátedras en universidades o a distintas charlas, ahí nosotros vamos a apoyar. ¿Y quiénes son estos embajadores que me conversabas, que eran los embajadores en derechos humanos, los embajadores regionales? Sí, es gente que se interesó en apoyar nuestro proceso. Hicimos una convocatoria por redes sociales también, y gente que voluntariamente quiso ser parte de nuestra labor al difundir esta encuesta. Así que ahí llegaron. Es gente de distintas edades y de distintas regiones, así que estamos muy felices por esa recepción. Sí, ha sido súper bueno eso. Camila, muchas gracias por haber venido, y siempre aquí invitada para lo que tengas que mostrarnos que esté haciendo el observatorio, y a todos muchas gracias por habernos acompañado hoy.